teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Teobroma. Yo soy Julio y estamos regresando con fuerza porque ahora van a escuchar más de las 2 o 3 voces que suelen escuchar y eso nos da mucho gusto y es muy bueno. Está con nosotros Carlos Umbral, está con nosotros la doctora Carmen Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y está ahora por primera vez con nosotros desde hace tiempo que lo habíamos invitado, pero no había habido oportunidad de estar con él, pero finalmente se nos hizo. Arturo Terán, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julio, Carmen, aquí compartiendo con ustedes esta plática, conversación. Que Excelente. Espera ser agradable. Háblanos de Arturo Terán, Carlos Umbral. Arturo Terán es un inconforme. Lo conozco, no voy a decir cuánto, en términos de su obra, de su trabajo y de sus logros literarios, sus elaboraciones literarias. Sí. Es un poeta, Arturo Terán es un poeta y qué bueno que tenemos su voz ahorita para que nos narre, porque esa es en esencia la labor de la poesía, la narrativa musical del mundo. Bien. Independientemente de las estructuras del verso, ¿no? La poesía se emparenta más con la música que con otro arte. Aunque él ya lo está emparentando con la pictórica, con la pintura o con la fotografía. Pero bueno, a mí me gustaría que, más que este teobroma hablase en términos biográficos, que arrancásemos con una lectura en voz del autor de algún fragmento o algún texto breve que él quisiera obsequiarle a teobroma. Excelente. Bien, inicio. Es Noches Intermitentes, en el marco de lo que habíamos comentado acerca de Dios y las diferentes manifestaciones que pudiera tener en la poesía, en su expresión iconográfica, ¿no? En la fe no solo como esperanza, sino también como certidumbre, ¿no? Leo esto, se llama Noches Intermitentes. Este es del segundo libro publicado, El Destino del Salmón, del 2005, editado por Editorial Fiedraura. Noches intermitentes, azul de ojeras profundas con su infaltable lágrima mineral. Interrumpen sonoros lamentos como voces de otros tiempos los urgentes gritos de la infancia. ¿Dónde se han ido todos los dioses o el único? ¿Se encuentran viajando en cuerpos propios? ¿Acaso la noche es inmensa en el plano inmediato de nuestra ceguera, como destino o como necesidad? ¿De qué teléfono babean las palabras que no puedo tener alguna para nombrarte? Me acosan con esa facilidad de pez que tienen para desdecirse, para no ser sino parte de algún alfabeto lamentable que genere el caos y así recomenzar de nuevo el universo. Anticipación de la caída, escape del viajante que sueña con la tranquilidad de una casa que no le pertenece, hogaza de pan demasiado lejos de la mano, dolor que se prende y apaga en lo íntimo de su cabeza como la incandescencia de 60 watts. La luz ya no ilumina, me he quedado a oscuras con los ruidos. Alguien toca insistente en el parietal de mi cabeza. Este poema tiene, yo creo que el tema recurrente de muchos acerca de la existencia o de la pertenencia de Dios, ¿o no? Es algo mundano porque también, ¿no?, alude a esta cuestión del hambre y del dolor. Estas manifestaciones, yo creo, primeras de la religiosidad, ¿no? Me recuerdas un dicho que decía frecuentemente mi madre, y es peor es chile y el agua lejos. Y van a decir que tiene que ver, pero efectivamente es la esencia de la mística, o sea, es la añoranza permanente de un Dios que se manifiesta cuando se le da enteramente su regalada gana. A ver, ¿nos repites esta frase? ¿Tu madre cómo lo interpretas? ¿Cómo? ¿Otra vez? Peor es chile y el agua lejos. O sea, enchilarte y que tengas lejos, claro, lo que te pueda apagar ese ardor, ese fuego, esa sed. Ya. Sí. Ya. Es como lo dijiste muy rápido, primero no le agarré la onda. Pero sí, efectivamente. Es que son las hablanzas de antes. Claro. ¿Y cuál será entonces, Carlos Umbral, el eje rector de esta nueva emisión de Teobroma? Bueno, Arturo hace una exploración a través de sus diferentes textos. Ahorita queremos invitarlo, sí, que él nos narre primero cómo se acerca al oficio del letrado, del literato, pero sobre todo, por encima de ese oficio, al oficio del poeta. Yeah. O sea, en qué momento el literato decide dar un paso más osado y se aventura en los terrenos de la poesía. Es más, yo lo plantearía de manera diferente. Sí fue así. O sea, primero fuiste literato y luego fuiste poeta,
o ya medio tenías la inquietud de ser poeta y tuviste que ir a la literatura para hacerte de las herramientas y ser poeta? Eso, lo que ambos plantean es ideal. Recuerdo cómo cuando formamos un grupo literario, en el primero del que yo formé parte, que editamos una revista literaria llamada Quiria, todos fantaseábamos acerca de la biografía de los literatos. Es decir, estos desde niños abrevaban de la literatura en una gran biblioteca, la del abuelo o la del padre. Y todos fantaseábamos acerca de esa posibilidad de tener una historia, de fabricarnos una historia literaria, mejor dicho, una biografía. En mi caso, mi padre, maestro de obra, albañil, al que le dedico un libro que se llama Larife, precisamente, pues hay en casa una ausencia de libros. Hay una oralidad a través de los abuelos, ¿no? Mejor dicho, de las abuelas, ¿no? Claro. Con quien yo conviví, tanto la materna como la paterna. Pero sí hay una completa ausencia de libros. ¿Cómo se da mi historia literaria? Prácticamente como una ausencia, con un tremendo hueco que llenar. Es decir, esta imaginación que yo ya tenía de niño, no sentirme en un pueblo idílico, con el río, con los peces, con el bosque, con los animales, y de pronto pensar que habría otro horizonte al cual que yo vislumbraba muy lejos, ¿no? Desde la secundaria. Creo que me abrió esta perspectiva que la imaginación primero fue el impulso para conocer a través de la letra, de lo impreso, otras vidas y otros mundos. Wittgenstein, Ludwig, vendría mucho después, ¿no? Lo primero fueron 2 libros que para mí, como a los 10 años, tuvieron el ser el anzuelo que finalmente me jaló a todo este mar colmado de palabras. Fue la historia, la vida de Casanova, un libro mundano que apareció, no sé por qué artes en la casa. Mi padre, por supuesto, no lo llevó. Y un libro que sí me regaló un tío Pablo, a quien le dedico después una serie de poemas, ya muerto él, que es Las 1001 noches. Esta edición ilustrada por Editorial Novaro de los 70s. Dejo de leer prácticamente durante 10 años hasta que este afán, esta pasión por la literatura termina por germinar en mí la idea de escribir. Pero yo no tenía idea de que pudiera terminar por ser un literato, en cierto modo. Bueno, antes que nada quisiera preguntarte, bueno, una cosa, si es de Casanova, lo más probable es que lo lleve a tu casa una mujer. ¿Dónde? ¿Tú eres del DF o de dónde eres? Nací en el DF, aunque el lugar de residencia de mi padre se llama San Luis Ayucan, en el Estado de México. San Luis Ayucan, por San Luis, San Luis Obispo, que es el patrono, y Ayucan porque es una palabra náhuatl que quiere decir lugar de tortugas. Yo tuve la fortuna de ver esas tortugas de río todavía en mi infancia. ¿Tortugas de río? Tortugas de río, por supuesto. Obviamente la deforestación y la depredación, digamos que natural por recursos, terminaron por extinguirlas, ¿no? de ese lugar. Y yo crecí desde los 5 años en un pueblo. Es decir, mi visión es más, sin ser una poesía campesina, sí. Últimamente he retomado varios de esos tópicos. Mi poesía es urbana, porque me formé prácticamente en la ciudad desde el bachillerato, a recorrerla, a adentrarme en estos recovecos que es la ciudad, este laberinto que es una ciudad. Y primero debí aprender a sobrevivir en la ciudad y entonces retomar como algo idílico. A lo mejor esa es una idea que parte después de reencontrarme con esas historias de la infancia. Como una especie de retorno. Como una especie de retorno, por supuesto. Y desde que empiezas a escribir, ¿la necesidad es de escribir poesía o empiezas con algún tipo de relatos? ¿Cuáles fueron tus primeros escritos? Fue algo prosaico el asunto porque un amigo, Juan Carlos Maldovinos, con quien finalmente terminamos por una editorial, escribía poesía, Sí. ¿no?
yo notaba el grado de aceptación en el mundo femenino que tenía el escribir poesía, y supuse yo que no era difícil hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, ya aquí el tema de las musas y la inspiración, y los primeros temas que son comunes a todos los poetas, que es el amor y el desamor, ¿no? Y aparte de la soledad, que son temas tan recurrentes que parece ser a veces el único en el cual los poetas se forman. Ese es el que detona en gran medida la efervescencia por escribir, Sí. primero. Entonces fue casi una cuestión de imitación, ¿no? Con el tiempo me doy cuenta de que esto requiere un rigor, y ese rigor lo deben de dar los talleres literarios, pero sobre todo decantar mucho el primer impulso poético, dejarlo que madure y después retomarlo. Creo yo que esa es la labor del poeta, pasar por un tamiz, lo visto, lo observado y lo que siente antes de terminar por plasmar una letra. Habrá quienes sean un genios de principio y no requieran este taller. Yo encuentro en mis limitantes pues esa alternativa. Bueno, me están surgiendo una gran cantidad de inquietudes. Para empezar, pues en este río que es la poesía y por lo tanto las artes y por lo tanto la vida, hay como muchos afluentes. Parece que hay uno muy claro en el paisaje, llámese rural o urbano, pero como que uno de tus primeros grandes afluentes para nutrir tu beta poética fue el paisaje. Ya vimos que el segundo fueron las niñas, ¿no? Y por lo tanto, en consecuencia, el amor, el desamor y la soledad. Seguramente vendrán otros, ¿no? Pero entonces la curiosidad es, para todos los que alguna vez intentamos o hicimos escribir poesía, ese primer afluente de emociones, sentimientos que se quieren plasmar por escrito, ¿qué haces? ¿Lo escribes y luego lo depuras? ¿O no lo escribes y esperas a que se asiente en la cabeza y luego lo escribes? ¿O cómo es? Porque, bueno, yo tengo mi teoría para correos electrónicos de los 3 correos, ¿no? De escribir uno como sale, o sea, con toda la víscera y con todo, que generalmente cuando son correos, digamos, o burocráticos o académicos, en el primero dices puras cosas que no debes de decir, luego uno más moderado y luego ya uno muy propio con todas las cláusulas, ¿no? Sí. ¿Tú cómo funcionas en este proceso? ¿Te aguantas si no escribes o escribes, lo dejas reposar en el cajón del buró y luego lo vuelves a sacar, o cómo es? Bien, en mi caso particular sigo el ciclo de que todos los poetas jóvenes tuvieron en algún momento, que es decir, ese desbordamiento lo plasman inmediatamente, y si es en papel, porque también ya es como un estilo el escribir en papel y no en un soporte electrónico. Claro. Y con el tiempo, si uno tiene este purito de rigor, tallerearlo. Y este taller significa releerlo varias veces a la luz de la experiencia propia o bien de otros. Y es precisamente la finalidad de los talleres de literatura, y en este caso de poesía. Ahora, pasado el tiempo, en ausencia de talleres, pues hay amigos poetas a quienes admiro y quienes en un principio, por principio de cuentas, valoro mucho sus opiniones acerca del ritmo, ¿no?, con el cual deben ser escritos los poemas, no, mejor dicho, no deben, sino como bien pueden salir, ¿no? Y tener en todo caso lo que se le llama el estilo propio, esta voz personal que termina por definir la poesía que escribe uno. En estricto sentido, uno inicia así, primero desbordándose y después conteniendo esta. Cuando se seca ese venero poético, porque suele pasar en algún momento de la vida, esta aridez de las palabras, con el tiempo creo que se vuelve un poco más selectivo en el momento de escribir o de buscar los temas. Creo yo que la mundanalidad, la vida cotidiana, el tráfago, el estrés, aún así afecta también a los poetas, a aquellos que tenemos otro modo de vivir, es decir, quienes asumen la poesía como forma de vida, pues viven con las consecuencias de asumir la poesía, que es estrictamente, es caprichosa y es muy celosa la vida del poeta. Pero como bien
menciona a veces mi mujer, es importante tener un sustento material y después darle cauce a esa creatividad, ¿no? Porque de otro modo no habría, estaría uno en un círculo vicioso acerca de cómo sustento mi vida personal para crear, ¿no? O si solamente me voy a dedicar a crear, y entonces cómo vivo, Claro. cómo voy a prolongar mi existencia física. Bueno, Jaime Sabines hablaba mucho de eso, ¿no? O sea, de que él tuvo que vender telas para poderse dedicar a escribir y no dedicarse a oficios o a trabajos como el periodismo que podían enrarecer su escritura poética, ¿no? Entonces prefirió vender telas y parece que no le fue nada mal hasta que realmente ya pudo vivir de su poesía, pero como consecuencia, no como medio inicial de subsistencia, ¿no? El poeta trabaja, el ser poeta es un oficio, y quiero extender un poco eso, esta figura del poeta como un artesano, o sea, porque no quiero pasar a la palabra artista, sino más bien considero que tiene más peso artesano, artífice. El poeta trabaja con una sustancia muy puntual, que es la sustancia significante. La sustancia significante da lugar a lo que los demás percibimos como la imagen poética. Entonces, una imagen poética es algo que nos significa, y a cada quien le significa de manera diferente. En algunas ocasiones hay una composición afortunada y esa imagen se vuelve casi arquetípica, es decir, significa para, no nada más arquetípica, sino estereotípica u holotípica. Significa para muchas personas lo mismo o algo muy parecido o emparentado. Entonces, este trabajo que hace el poeta legítimo de ir perfeccionando, o sea, no es nada más la musa, la inspiración, la fuente de esas imágenes, la fuente de esa sustancia, sino la modelación puntual, rigurosa, exacerbada, dolorosa muchas veces, porque en la medida que él devasta esa piedra o esa sustancia, se devasta a sí mismo. Va perfeccionando el trabajo de la significación. O sea, llega un momento en el que llega a una estructura, a una imagen, a un punto, a una semilla, en la cual, cuando logra el cometido poético, produce un efecto estético en quien tiene contacto con esa sustancia ya perfeccionada. Entonces, lo que nos estás platicando es de que tú tienes ese orgasmo inicial en el que emites una producción y la fuiste trabajando continuamente, ¿no? hasta ir llegando. ¿Cómo se llama el primer trabajo que tú haces, o la primera colección de obras que tú consideras como poéticas? O sea, que para ti ya es un trabajo refinado, con unos primeros ensayos de refinamiento. Bien, sí. Sí, nada más una duda. ¿Sí es un orgasmo inicial o es una sobreexcitación inicial que solo gracias a la depuración se convierte en un orgasmo? A mí me deja pasmado. No había tenido esta oportunidad de que un poeta me hablara de cómo es el proceso, porque igual, y creo que le podría pasar a otras personas, te imaginas al poeta como un bohemio desconectado de la realidad a lo mejor, y que de repente llegan las musas y siente ese impulso por escribir y pareciera que la obra sale perfecta a la primera, ¿no? Pero hay todo un trabajo detrás, una técnica, y además el poeta tiene que subsistir, o sea, algunos quizá los poetas también comen. No, nunca hubiera imaginado que y si comían. se puede 3 veces al día, ¿no? Entonces sí, es bien interesante poder conocer este punto de vista directamente del poeta, ¿no? Claro, obviamente yo consideraría que estas imágenes de la contención y el desfogue, es decir, refiriéndose al orgasmo y a esta pasión contenida, también se manifiestan. Quizás sería una manera ideal de verlo, ¿no? Por supuesto. Y incluso a veces el trabajo poético puede ser un poco más prosaico, es decir, uno escribe y hasta ahí llega el asunto, ¿no? Es decir, vaya, ni siquiera tendría que ser una figura en la cual uno idealizara demasiado la creación poética. Sale, escribes y ya,
¿no? Podría decirse que ahí perdería mucho de este misticismo de los poetas, Sí. de los vates, por ejemplo, Mm, de esta figura de los poetas pasioneros como los poetas malditos, ¿no? Rimbaud, Baudelaire, por ejemplo, y de estos poetas que incluso tienen una gran aceptación entre las nuevas generaciones de quienes están escribiendo, ¿no? Poetas como el propio Max Rojas, al que nos hemos referido en otra ocasión, que viven su propia particular vida y que han aportado mucho a las letras. Yo creo que se ha tergiversado la cuestión de la poesía a raíz de la burocracia cultural. Es decir, alinearse con cierta voz, o mejor dicho, mando poético. Es muy dado a los mexicanos agruparse en facciones y luchar entre sí por el erario público, ¿no? Ujú. Y eso ha desvirtuado en gran medida parte de la poesía. En otros países los poetas subsisten por sus propios medios y no es necesario que el Estado los tenga que dar una Subvención. subvención. Una beca. Claro, una beca, exactamente, ¿no? Bueno, entonces aquí ya pasamos de si empezamos con el orgasmo y luego disciplinamos, o si empezamos con la excitación, disciplinamos y llegamos al orgasmo, y caímos ya en el sexo rutinario de la familia y de la pareja comprometida, y ahora ya llegamos a la prostitución, o sea, a escribo para obtener una beca y obtener un ingreso, ¿no? Pareciera que es una serie de obstáculos que hay que sortear para permanecer en pues es un arte como artesano, ¿no? Como un poeta que además no la tiene nada fácil, ¿no? Porque tiene que evitar todas esas cosas y a veces yo creo que algunos no podrán evitarlo, ¿no? Sí, elegir la marginalidad no significa el hecho de que uno no considere, no le dé el valor propio a su obra poética, a su obra escrita. Elegir la marginalidad, como muchos otros poetas en este país, es simplemente no estar de acuerdo con esta posición, ¿no? Del establishment. Y quienes siguen esta ruta, por supuesto que la consideran válida, incluso la única necesaria como para figurar incluso en los libros de texto. Sí. Sin embargo, creo yo que la calidad termina por imponerse con el tiempo y es la voz poética quien trasciende a su propio autor y se deposita en el imaginario popular. Hay quienes todos aspiramos a ser poetas populares y hay otros que definitivamente no lo van a hacer jamás, ¿no? Por muy buenos poetas que sean, porque se escribe para trasvasar un poco la experiencia externa y dar una visión ya tamizada de la vida. Voy a leer Citadina de Dios a propósito de la cuestión del poeta urbano que he sido en algunas ocasiones. Se llama Citadina de Dios, pero también como esta influencia de los otros poetas, los canónicos que se le llama, ¿no? Sí. En referencia a cómo se escribe, ¿no? Y cómo tiene un poeta tiene la visión del entorno que lo rodea, y en el marco pues del misticismo y de Dios, sin ser yo un poeta católico, porque hay quienes escriben deliberadamente sobre en esta tradición, es decir, desde San Juan de la Cruz hay toda una tradición, ¿no? Desde antes, Desde sí. antes, ¿no? Bien. Se llama Citadina de Dios, está dedicado a Sofía, mi pareja, y la ciudad, porque en ese tiempo confluyen ambas experiencias para escribir. ¿Qué Dios empobrecido y magnánimo nos espera a la vuelta de la esquina para disputarnos el pan nuestro de todos los días, o apuñalarnos con la certeza de los golpes ciegos? Eres el único y múltiple te encuentro. Dios carcomido por siglos de intensas religiones, Dios hermano mío que peleas la sal del día y te asocias con la multitud como cómplice. ¿Qué amenazas con un arma real en la mano? Yo tampoco tengo dinero, solo el sudor que llevo a los míos. El plomo también pesa como los días transcurridos, y te lo advierto. No son figuras retóricas los callos de mis manos, si acaso solo instrumento con el que acaricio el cuerpo de mi mujer, porque es lo único que tengo en que caerme de espaldas. Bonifaz lo ha dicho antes que yo y me ha incendiado el corazón. A la poesía le enciendo un cirio bendito, signo 2 veces mi suerte antes de otear mi destino. Agotado llego y sin dinero para dormir en los brazos de quien me espera. Este es un poema urbano y un poema místico, y es un poema que pretendo también amoroso. Esa es la confluencia de estas experiencias finalmente
lo que hacen que este texto sea el resumen de muchas otras cosas que vi durante 20 años desde mi adolescencia. Puedo decir que este incluso ya es un poema maduro, aunque ya lo haya escrito a los 30 años, ¿no? ¿A qué poetas admiras y qué poetas, si es el caso, han influido en lo que tú escribes? Sí, 3 poetas: Federico García Lorca, José Carlos Becerra y recientemente, por supuesto, Max Rojas. Sí, Max Rojas lo conoces. Lo conozco personalmente, por supuesto. Fue que digamos que me impulsó a publicar mi primer libro, San Pancho Bar, ¿no? De quien él hizo La Cuarta de Forros, y fue dentro de su generosidad me dio esta carta de reconocimiento entre mis pares, ¿no? Entre los poetas. A partir de él empiezo a conocer a algunos otros escritores, otros poetas, con quienes termino por establecer vínculos de amistad. Y en el medio tampoco es algo, no es común, pues, como en muchas cuestiones de la vida, uno se mueve por cuestiones de intereses, y aquí yo me moví más bien por cuestiones de amistad y de afinidad poética. De identificación. De identificación, claro. Escuchando esta lectura del poema que se llama Citadina de Dios, perdón. Citadina de Dios. Uh-huh. A mí me remite mucho a la postura que tiene Aristóteles en relación con la poesía y la historia. Digo, aquí tenemos a una historiadora que es la doctora Carmen. Pero bueno, la postura de Aristóteles en relación con la poesía es de que él la considera más cercana a la filosofía que la historia misma, por algo muy simple. La historia se dedica a narrar lo que sucedió, pero la poesía puede narrar, o la poesía narra lo que podría suceder en términos humanos. Eso no significa que la historia no pueda hacerlo, pero para Aristóteles... de Aristóteles acá mucha agua ha corrido bajo el puente. No, sí, pero Aristóteles tiene su tratado de poética, es decir, es el primero que hace un tratado formal de poética. Trata la ciencia y el arte de la poesía. Entonces, digo, sí hay muchas reconcepciones, pero a mí me parece que ese poema de Arturo tiene una exploración filosófica, finalmente. O sea, en el fondo refleja eso, y además, bueno, se lo dedica a Sofía, que curiosamente, bueno, es el nombre de su esposa, pero Sofía también es el conocimiento. Entonces es el conocimiento, si trasladamos el concepto de Sofía a conocimiento, está dedicado ese poema al conocimiento y a la ciudad. Entonces tiene ahí un pequeño traspapeleo filosófico, además la exploración que está haciendo, la exploración teológica. Ahí se cumple el postulado de Aristóteles, ¿no? De que finalmente el poeta se acerca al conocimiento filosófico a partir de las exploraciones que va haciendo. Yo creo que aquí más bien lo que queda claro es que nuestras barreras que hemos inventado de un tipo de poesía o de otro, o de un tipo de conocimiento u otro, pues son herramientas con las cuales nos acercamos a la realidad, pero son solo eso, herramientas, no es la realidad. O sea, en la realidad la historia, la filosofía y la poesía no están separadas ni divididas, ni la teología ni la fe con la poesía. Entonces creo que forma parte de un conocimiento que fluye, que no es estático, que se intercambia, que traspasa fronteras constantemente, ¿no? Entonces sí, por supuesto que hay un trasfondo filosófico, pero también histórico. O sea, no es cualquier dios, es un dios urbano, es un dios rata, es un dios que comparte los pocos recursos que están disponibles y a la mano, ¿no? Es un dios que es violentable, es un dios personaje, ¿no? Es violento y violentable al mismo tiempo, ¿no? Y pues está así como para muchos elementos de reflexión, quita esta de relación con Dios muy acartonada, rígida, en donde solo se puede tener en ciertos espacios y solo puede ser buena y solo puede ser cumplidora de la ley y solo puede estar en el canon, ¿no? Ya hablamos del canon poético, pues el asunto de sujetarse al canon no se restringe a la poesía, también se da en el conocimiento y también se da en la vida cotidiana. Y los que nos saltamos las trancas y no nos queremos sujetar a los cánones, pues generalmente tenemos que hacer una talachita extra, ¿no? Porque no tenemos tantos espacios para mostrar nuestro trabajo como quienes son niños bien portados y hacen todo lo que los papás les dicen, ¿no? Claro, yo creo que un poco de esta contención de todos los niños rebeldes, ¿no? Cuando antes no estaba diagnosticado este síndrome de hiperactividad, ¿no? Del niño hiperactivo, ¿no?
Yo no lo fui, yo más bien fui un niño muy introvertido. Ajá. Pero digamos que esta sensibilidad que tenemos todos, pero que la intuición finalmente es lo que a veces guía ciertas decisiones en la vida y son acertadas, otras no tanto, terminan por darle cuerpo a la personalidad. Lo menciono sobre todo porque yo creo que la familia sigue siendo este pilar formativo, aún a expensas de las familias disfuncionales, de forma que es una manera de conformar una estructura quizás caótica, quizás desorganizada de la personalidad. Pero sin caer en el psicologismo fácil, creo yo que nuestra poesía, y me refiero a la poesía mexicana, tiene mucho que ver con esta cultura de la familia, del entorno y de la visión que como mexicanos tenemos. ¿Ha habido exploradores? Sí, por supuesto. En algún momento, platicando con algunos otros amigos poetas, se hablaba acerca de esa experimentación dentro de la poesía, de estas nuevas alternativas, como introducir elementos disruptores del discurso poético, es decir, casi hacerlos como alguna mezcolanza, sin que esto sea peyorativo, por supuesto, para explorar las posibilidades de la palabra y sobre todo del sonido, ¿no? entre la nueva poesía. Yo soy más tradicional. Mi discurso poético es mucho más en función de mi canon poético, personal. Trato de contar historias. Este afán del poeta por abarcarlo todo, y me refiero un poco a hace rato que hablaba sobre los holotópicos, ¿no? Sobre la holografía, esta idea de abarcarlo todo, ¿no? A partir de una de sus partes, ¿no? Es algo en el que yo me he aventurado, las improntas. Es decir, ¿qué son las improntas? Esta imagen primera que tenemos de leer, después de ver o leer algo, de escuchar algo, y que puede uno, si uno es atento, observar tan solo caminando o viajando en el transporte público, o aún incluso manejando, tener esta visión de totalidad del universo. Ese es el afán poético, ¿no? Yo creo que finalmente es la idea de plasmar en una particularidad el universo. Un poco siguiendo la figura que creó Borges, ¿no? Del Aleph. Del Aleph. ¿No? En el cual, bueno, se reúne todas las posibilidades expresivas de la realidad, de la totalidad, en un solo núcleo significante. Más o menos eso es, bueno, en mis palabras, lo que podría ser el Aleph, ¿no? Hay muchísimas definiciones. Pero qué interesante saber que ese es el núcleo duro de la poesía de Arturo Terán. Que él busca esa primera percepción, o una percepción primigenia, fractal, con una naturaleza fractal, que permite la absorción de la totalidad en la parte y en la misma reinterpretación de esa totalidad a partir de la parte. Qué interesante. El primer poema, el de Citadina, ¿a qué antología pertenece o cómo se llama? Bien, diré mi breve bibliografía, ¿no? Okay. Libros publicados. El primero es un libro que se llama Pero me bastan los dedos. Es un libro artesanal con mi primera producción. ¿Una plaquete? Sí, una plaquete hecha a mano, ilustrada también de mano propia, de la cual solo edité 20 ejemplares, ¿no? En papel reciclado, etcétera, en esta idea de la cartonería, pero hecho allá antes de la explosión de las editoriales cartoneras, ¿no? A finales de los 90s. Después, ya con la idea de formar una editorial y una colección, ¿no? Coordinaba esta colección que se llama Los Libros del Salmón, de poesía. Ahí se publica El Destino del Salmón, precisamente, en el 2005. Y previo a la experimentación literaria con la revista, se edita San Pancho Bar, ¿no? De quien ya lo había mencionado, Max Rojas, fomenta su publicación y hace la cuarta de forros. Hasta ahí, digamos que los libros publicados de manera completa. He aparecido en antologías de cuento y de poesía. El cuento no lo he desarrollado demasiado. El ensayo lo publiqué solo en las revistas. Y hasta el momento tengo 4 libros inéditos. Un libro para niños de poesía infantil que se llama Esquirla con alas, acerca de los colibríes. Y
Otro libro que se llama Evocaciones del Lejano Terrestre, que es la historia de la cartografía. Te mencionaba Julio, que inicia con Anaximandro, a quien se le atribuye el primer mapa, impreso, dibujado mejor dicho, porque antes eran itinerariums, y termina con Google Maps. Aparte, es un libro doble porque habla del cuerpo humano, de las cicatrices, como un mapa. Este recuento de fronteras que se cruzan, las cicatrices, esas extracciones como despojos de unos países con respecto a otros, ¿no? Un poco ahí, y también está la cuestión de de lo amoroso ahí, ¿no? Oye, ¿y están las estrías femeninas? Sí, por supuesto, hablo de estrías como parte. No, es que son cicatrices, son huellas de batalla. Por supuesto. Hablo del cuerpo humano como un mapa. Y este mapa el cuerpo humano refleja el paso del tiempo, la conformación de países diferentes, de fronteras que se mueven, ¿no? Y que se cierran algunas y que se abren deliberadamente otras, ¿no? Es un libro doble, digamos. El otro es Alarife, que es un libro dedicado a mi padre. Alarife es maestro de obra, y esta construcción de casas a las que él se dedica, y cómo, por ser su hijo, me hubiera gustado edificar la mía propia, ¿no? Sin embargo, ahora tengo que buscar un lugar donde habitar, escribo ahí, ¿no? Y porque parte de esta línea, alguna vez el escritor Eusebio Rubalcaba escribió un poema que se llama La casa del padre, y le gustó mucho, ¿no? Porque él tenía todo un ensayo, de hecho, me lo pidió precisamente como para citar el poema y escribir acerca de la figura del padre en la literatura. El otro libro se llama El diario del viajante. El diario del viajante es un libro quizás más ambicioso, aunque habla de albañiles. Creo que ahí está expuesto la historia del gnosticismo y de los primeros cristianos, ¿no? Porque hablo de los apóstoles, hablo de Jesús gnóstico, y la figura que guía todo eso es Judas Iscariote. Es la recuperación o la imagen de Judas, no como el traidor, sino como el elemento principal para que se diera toda la pasión crística. Como en la última tentación de Cristo. Sí, para entonces ya había leído a Nikos Kazantzakis, ¿no? Claro. Ya había leído un libro sobre San Juan Bautista de Javier Sicilia, ¿no? Un libro que él recomienda sobre Judas Iscariote, ahorita no recuerdo el nombre del autor, portugués, él. Y para mí estos personajes, Juan el Bautista y Judas, son personajes que me atraen mucho literariamente y en la vida. Por eso ese libro del diario del viajante, que como una de las ideas que se tiene de Judas es del judío errante, ¿no? Claro. De esta culpa que va a seguir pagando por los siglos, claro. ¿no? Sin embargo, yo lo trato en el libro como eje, el elemento ejecutor precisamente de la pasión. Es un libro inédito todavía, y apenas lo leí en el séptimo encuentro de poesía Mac Rojas, que tuvo a bien invitarme Gustavo Latorre, que es un poeta de Iztacalco, y es un amigo poeta que tiene a bien invitarme cada vez. Yo creo que cada año leo mi poesía, tampoco leo ya muy frecuentemente en voz. Oye, ¿y cómo es el público del poeta en México? O sea, ¿son chavos en general? O sea, la mayor parte son chavos, son personas ya mayores. ¿Qué has notado de tu público, por ejemplo? Bueno, mi público no va a leerme a mí. De hecho, realmente las pocas intervenciones que he tenido de lectura pública, pues es un número muy reducido. Es decir, nada más nos leemos a nosotros mismos. Tenemos la idea de que cuando se convoca un encuentro de poesía o lecturas de poesía, sí, los cafés, las librerías, los centros culturales van a estar a reventar dependiendo de quién convoque. Muchas veces no es así. Nos escuchamos a nosotros mismos. Eso en el mejor de los casos, porque bien pueden no estar prestando atención, aunque estén ahí con cara de circunspectos, ¿no? Escuchando. Creo yo que los poetas no se leen entre sí. Es por afinidad, por interés, quienes uno muestra y da seguimiento a algunos otros. Hay muchos encuentros literarios en el país, hay muchos eventos de lecturas, y ahorita yo creo que más bien estamos en un afán comercial de difundir esa poesía, que me parece también válida. Es decir, los poetas buscan publicarse, y ahorita con respecto a las condiciones cuando yo empecé a escribir hace 20 años, pues ahorita muchos tienen la facilidad de autopublicarse,
¿no? Y es de una manera económica, incluso pueden difundir su propia obra. Ya no tienen las restricciones que teníamos en ese entonces acerca de las cuestiones de la edición en sí. Ahora es mucho más sencillo. Sí, tanto en papel como en versiones digitales, ¿no? Sí. Y muchos están aprovechando y esas ya lo herramientas. subes a estas grandes compañías que distribuyen y ya te quitas de la bronca. Oye, ¿y qué hay de lo que ahora sí que volvemos a lo que se hacía en antes? O sea, de salir a leer poesía en la plaza pública, de tener intrusiones en espacios que no son reservados para la poesía. Porque si nos vamos a los mismos espacios, nos vamos a acabar encontrando exactamente los mismos. Entonces, ¿qué hay de ocupar otros espacios? Por ejemplo, estoy pensando, hablando de Iztacalco, hay muchos jardincitos que tienen juegos para niños, ¿no? Y que tienen pues unas sillitas, si tienes suerte a lo mejor hasta una parrillita para los domingos. O sea, ocupar invadir literalmente ese tipo de espacios. Ya no para vender, ya no con esta óptica de voy a difundir un libro para que me lo compren, ¿no? Sí, de hecho, esa tendencia se ha desarrollado mucho en los últimos años, porque los propios poetas suben a leer sus obras, sus creaciones, pues, en el transporte público, ¿no? Metro. Claro. Un poeta a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Ahí en la Moctezuma, suele hacer eso, ¿no? Estos tendederos poéticos en las plazas de los barrios, acercarse de los poetas a su público natural, ¿no? A sus vecinos. Claro. Es una tendencia que está teniendo mucho desarrollo, ¿no? Es acercar precisamente la poesía a la gente, ¿no? A las personas. Recientemente se organizó un encuentro de poesía en la Moctezuma, en un bar, ¿no? Ahí el reto era precisamente llamar la atención de los parroquianos, ¿no? Que habitualmente solamente están ahí para beber y para escuchar música que inunde, ¿no? O para contar. Su propio pesar, ajá, claro. O para contar sus penas. Así es. Y entonces la poesía terminó por ser ahí, y con algunos poetas. Es decir, aquí yo creo que era el poeta el que tenía el reto de llamar la atención, y algunos lo lograron, ¿no? Encontrar ese punto de comunicación con el parroquiano, con la gente común que llega solamente a beber, y que realmente la literatura no tiene cabida en su espacio vital. Aparentemente, claro. Porque te juro que de esos varios se recitarían de memoria el Por mi madre bohemios, ¿eh? Digo, la verdad. Y a veces estas intrusiones requieren de un equipo tan sofisticado como uno de estos amplificadores de mochilita, como los que usan los que venden discos piratas en el metro, y un pequeño micrófono muy, muy elemental, ¿no? Digo, aquí de meteondas, que es una, nada más. Pero además son de las cosas que ayudan a romper la barrera entre lo escrito y lo oral. Porque mucha gente no se acerca a lo escrito porque lo cree complicadísimo, dificilísimo, lo que sea. Pero paradójicamente cuando lo escucha, de repente dice, no es tan terrible. Y después quizá dé el paso a el texto por escrito, ¿no? Digo, son sembrar semillitas que unas pegan y otras no. Sí, tienes razón, Carmen, en ese sentido, porque se dice que el mexicano no lee, sin embargo lee mucho y lee bastante. Que no lea literatura es otra cosa, pero sí termina por leer manuales, revistas, ¿no? Periódicos. De otro modo, las principales cadenas periodísticas en el país hubieran quebrado, aunque viven de la publicidad, por supuesto, ¿no? Pero siempre tienen algo que transmitir, tienen una influencia, y esa influencia se demuestra pues en la cantidad de ejemplares vendidos, ¿no? Claro, Lem violó la matola y arrojóla al río. Claro, sí, es parte también de una cultura en la que incluso algunos artistas gráficos han retomado esta idea de lo escabroso, ¿no? De la nota roja, para plasmarlo en sus obras, ¿no? E incluso también en la poesía. Bueno, esto de las esquirlas con alas, pues una nota roja. Digo, para niños, pero, o sea, quisiera que me platicaras un poquito más de... Yo sé que no hay que hablar tanto de los inéditos, pero es que esquirlas con ala me suena a nota roja. Digo, un colibrí, pues, pero las esquirlas... Lo leo. Es un poema muy breve. Ajá. Colibrí. Asombra la majestad frágil de tu figura.
pero desfalanja tu risa. Se desacomodan los huesos fríos y una corazonada me llega al pecho, como de que algo viene de aquí cerca. Ya llegó. No estoy para recibirla. Trina el silencio. Pasa. Me deja una esquirla con alas. Esta imagen, ¿no? Porque tengo un bebedero en el ventanal de la casa y llega. Sé que estos son territoriales. Antes llegaban 2, pero uno se encargó de ahuyentar al otro. Y mi mujer me dice, oye, ya llegaron. También hijos. pasa eso Sí. entre los poetas. Y entre los historiadores, Carmen. Sí, ¿no? sí. No, yo nunca dije que no. Entonces más bien esta es imagen, ¿no? De que una esquirla con alas, este fragmento Ajá. de algo inmenso, ¿no? Que llegó y dejó pues esta impronta, refiriéndome a mi propia imagen, de tal manera que la sigo fomentando, ¿no? Claro. Pero insisto, de todos modos, la esquirla no nada más, o sea, suena algo penetrante, ¿no? Sí. O sea, no algo inocuo, sino es algo que Que puede puede herir, lastimar. que puede lastimar, ¿no? Es que la Sí. misma figura arquetípica, volvemos a los arquetipos, la figura del colibrí, pues es violenta, es Huitzilopochtli, al menos en el arquetipo mexicano, Ujú. es Dios- la espina voladora del sur. Dios de la guerra. Ajá, el bebedor de sangre, pues, el que bebe la sangre del corazón, no otro tipo de sangre, la sangre del corazón. Entonces ahí yo veo, por ejemplo, estructuras arquetípicas de eso, ¿no? Y el poeta indaga en eso de manera sensorial. Ahí están, pues, ¿no? Los Sí. símbolos. Y el poeta lo que hace es reordenarlos y darnos una relectura, una reinterpretación de esas figuras ¿A significantes. poco sí estabas pensando en Huitzilopochtli? No, en lo absoluto. Creo yo, y cuando digo que es un libro para niños, es que realmente estaba pensando en los niños. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que este sería un libro para adultos, porque ahí también viene un poco la abuela y esta herbolaria tradicional, que también están plasmados en este libro, ¿no? Es que no es que estuviera pensando en Huitzilopochtli, sino que el poeta también es como una especie de antena. O sea, capta ciertas cosas, ciertas figuras, ciertas imágenes y sintetiza a partir de ese caos que está ahí, llamémosle caos de información. Él logra conjuntar ciertas cosas. Algunos le llaman a ese producto un misterio. O sea, el mismo proceso es misterioso. Por eso también la figura del poeta, la figura de la que hablaba Arturo al principio, este aspecto como iniciático, como mistérico, es un aura que a algunos poetas los rodea y a algunos poetas les fascina también tener esa aura, ¿no? Pero es por esa capacidad de captación y retransmisión de la sustancia significante. A lo mejor él no estaba pensando en Huitzilopochtli, pero sí está muy claro ahí que si hay una... Primero está la figura del colibrí, luego está la acción como tú bien dices, Carmen, de una penetración, de una invasión de un cuerpo que no deja de ser violenta. La misma imagen de una esquirla en acción es algo violento. A mí me remite inmediatamente a Huitzilopochtli, ¿no? Porque además era una figura guerrera, heroica. A mí me llama la atención porque le estás hablando a los niños, pero como bien dices, podría ser una poesía para adultos. Ahí estás refiriéndote a los niños como lo que son, como seres inteligentes, pensantes, sensibles, no estás hablando del osito y del arcoíris. O sea, eso a mí me gusta mucho porque le estás dando a los niños esta oportunidad de empezar a desarrollar esta sensibilidad, ¿no? De reencontrarse. Claro. Y Sí, más bien de un símbolos. respeto a una sabiduría que los niños ya tienen, Claro. ¿no? Y que es lamentablemente muy menospreciada, y paradójicamente los primeros que la menosprecian son los padres. Sí. O sea, cuando los tratan como, ay, pobrecito chiquito, que no sufra, que no haga, que no sé qué. No, sí, sí lee cosas aunque no las entiendas, algún día las entenderás. Y a lo mejor no las tienes que entender, las tienes que sentir, ¿no? Sí. Y justamente la poesía tiene el efecto, en relación con lo que dice Carlos, por una parte, de proyectar bagajes culturales que pueden no ser conscientes o pueden no ser explícitos. O sea, no tienes que estar pensando en Huitzilopochtli para saber que el colibrí, al mismo tiempo que es un animalito muy hermoso, es un animalito muy intruso y muy amenazador. O sea, la velocidad en la que se mueve
es estresante, ¿no? O sea, es súper inquieta, ¿no? Y si no se alimentan rápidamente, también se pueden morir. O sea, me acuerdo que una vez en el Archivo General de la Nación tuvimos que hacer una pequeña cacería de colibrí porque se metió a una de las galerías y entonces teníamos, o sea, no había manera de que él saliera solo, entonces teníamos que sacarlo para que no se muriera, ¿no? Y entonces logramos atraparlo y le pusimos una latita con un poco de agua con azúcar y entonces tuvo la energía para salir al jardín y ya buscar sus flores, ¿no? Pero a cada quien le puede remitir a referentes diferentes, pero hay como un bagaje, una sopa cultural de la que todos de alguna forma o de otra estamos abrevando, ¿no? Pero sí es exigente con los niños y qué bueno que sea para niños y que sea exigente con los niños. Creo que los niños con creces pueden responder a ese tipo de exigencias, ¿no? Eso de que no le des ni chile al niño porque se va a enfermar, pues no. Y es pues este bagaje del que hablas, Carmen, que habría que acercarle a los lectores, digo, sean niños o no, pues a mí me movió para escribirlo, ¿no? Sobre todo tratando de recordar qué tanto yo sabía de colibrís y me di cuenta que absolutamente nada. Lo único que tenía eran recuerdos y la imagen de todos ellos, ¿no? Y a partir de ahí, antes de investigar sobre colibrís, quise plasmar primero lo que sabía de ellos, ¿no? Y me di cuenta que no sabía nada en absoluto. Lo que sí es que tenía recuerdos, como por ejemplo dice: en el jardín de la abuela Félix, entre los malbones y los floripondios, gesticula el aire de a tu alrededor. El corredor de las macetas es apenas mi horizonte. Ella me dice que eres un chupamirto y verte volar es de buena suerte. Sí, claro. Eso, digamos que es una impronta también de mi niñez, y digamos que estas primeras imágenes acerca del colibrí como amuleto. Sí. Cosa que se ha tergiversado a tal grado que incluso llegan a disecarlos. Sí, es un tótem finalmente. Sí. Aquí es totémnico el animal. Y ahí también funciona totémnicamente el colibrí. De hecho, cuando haces la alusión a la abuela, se llamaba Félix, pero también Félix es la abuela feliz. Félix en latín es feliz. Entonces, lo que decía la abuela feliz, ¿no? O sea, es ese lenguaje, esos metalenguajes que emplea el poeta, son los que aportan otro tipo de valores a la lectura de esos significados. Bueno. A mí me remitió a Félix, pero no necesariamente por lo de Félix, sí, sino por el mismo paisaje que está describiendo, ¿no? Sí me imaginé los paisajes, ¿no? Los pasillos de una casa, el colibrí por ahí revoloteando. Fíjate, a mí por Félix el gato. ¿Sí se acuerdan de la caricatura de Félix el gato? Sí, claro, pero, o sea, porque las abuelas parecen tener una mochila como la de Félix el gato, de donde salen las cosas más prodigiosas y siempre te resuelven un problema. O sea, cuando tú necesitas algo por lo que sea, siempre hay o un closet o un cajón o una bolsa de la abuela donde salía lo que te resolvía la solución. Sí. De hecho, para que veas, cada quien tiene sus referentes. Sí, la abuela es esta imagen de la abuela como también segunda madre nutricia, ¿no? Claro. No sé si quieras concluir esta emisión, Arturo, con alguna reflexión ya para despedirnos. Sí, por supuesto. Yo creo que el trabajo poético, en tanto expresión personal, también se encarga de trasvasar mucho de esta experiencia personal, de esta historia de vida, ¿no? La poesía es una historia de vida, la poesía también es una forma de expresión que en este país al menos ha tenido mucho desarrollo. Ha habido y hay grandes poetas en el país, y creo que esta forma de expresión habría que darla a conocer. No en lecturas donde nada más se escuchen entre sí los poetas, sino habría que buscar estas fórmulas para hacerla mucho más accesible al lector. Claro. Pues Arturo Terán, muchas gracias. Fue un placer que nos acompañes y esperamos que estés con nosotros en muchas otras emisiones. Gracias, Arturo. Gracias. Doctora Carmen Espinosa, muchas gracias. Se acabó. No hay de qué, un placer. Carlos Umbral, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo antes de cerrar propiamente el programa, pues hacerle una invitación a Arturo, una invitación a que comparta algo de su trabajo a partir de una plataforma pues más dinámica, quizá
pues siempre la publicación en papel de un libro, pues esto también es otro, el segundo oficio del que escribe, o sea, esos cuidados que llevan de la letra pensada o la letra hablada a la letra ya impresa. Sí. Y multiplicada, pues a veces requiere un gran tiempo, una gran energía y una cierta economía. Pero también ya hay otros formatos como los electrónicos, entonces pues invitarlo a que, para reforzar también a este Teobroma, pues que comparta con el público de Teobroma 1 o 2 poemas a través quizá de un folio volante, ¿no? Que se pudiera hacer para conmemorar este encuentro, este Teobroma, y que lo difundamos y que la gente pues lo pueda guardar. Ya saben, busquen ahí en teobroma.mx, vamos a tener algo de la poesía también de Arturo Terán y esperamos que también nos comparta algunos de los links donde podamos encontrar más de su trabajo, pero de eso ya nos estarás hablando también en la siguiente emisión. Y muchas gracias por escucharnos, yo soy Julio y escuchen nuestra próxima emisión, esperamos contar también con Arturo Terán. Gracias y hasta luego. Chao. Teobroma.mx